La siguiente partida nos mostrará cómo es que las reglas están hechas para romperse. Bueno, tal vez no romperse, pero sí para hacerlas a un lado. El jugador de piezas blancas es Rotentalis y el de piezas negras es Apple o Apple, no sé cómo se diga. Empezamos con E4, caballo F6, E5, caballo D5, G3. Tras esto viene D6, cambio de peones. Tras el cambio de peones viene alfil G2 y caballo regresa a F6. Viene D4, D5, blancas desarrollan caballo, negras desarrollan alfil y ahora sí enroque y enroque. A continuación, blancas deciden tomar el centro con caballo E5. Negras hacen lo propio, caballo D7. Y hecho esto, blancas hace caballo C3 y negras hacen C6. Claro, este huequito es, bueno, lo verás más adelante. Amarre centro con F5, F4, perdón, y captura el caballo y el peón de F queda finalmente en E5, amenazando al caballo negro. Ahora este caballo se va hasta E8. No tiene problemas porque tiene un huequito que hizo para regresar al campo de batalla. El jugador de piezas blancas, Rotentalis, decide hacer dama H5. Es decir, presionar el enroque enemigo, recordando que tenemos la torre y el caballo podemos dirigirlo hacia esa posición. Apple hace F5, Rotentalis hace caballo E2, negras hacen caballo C7, C3 para amarrar el centro y caballo E6. Antes de meter caballo, decide subir peón H4 porque está muy fuerte esta diagonal y esta casilla así queda ocupada por blancas. Ahora bien, negras hacen torre F7. Finalmente caballo neutraliza el caballo que está muy activo de negras y tras el cambio de caballos, el alfil toma y queda en F4. La última pieza en incorporarse al juego es el alfil negro de casillas blancas que finalmente llega a E6. Es aquí donde el libro justamente empieza a mostrar que el juego pareciera estar inclinado hacia dirigir las piezas hacia el flanco de rey, por lo que también el jugador de piezas blancas intenta doblar torres. Ante esto, el jugador de piezas negras comprende la amenaza y decide anticiparse, es decir, ya no puedes doblarla. Forzadamente viene A3, quiere romper en C5, Rotentalis hace alfil E3 y finalmente Apple hace C4. Ahora sí, es posible doblar torres sin problemas. Igualmente, la torre de A de jugador negro va a F8. Bien. Hora de quitar cargas. Bueno, o defensores. Viene alfil G5, dama H8, cambio de alfiles y la dama toma. Bueno, es en este punto donde empieza la posición en el libro que te voy a contar. Sí, así es. El libro hace énfasis en esa posición debido a que pareciera que los intentos de Rotentalis están inclinados hacia buscar un elemento táctico que puede ejercer sobre el flanco del rey. Es decir, vamos a llevar la lucha al enroque enemigo. Sin embargo, pudiera ser que tal vez ya hay muchas piezas tanto del lado del rey blanco como del rey negro. Por lo tanto, pudiera ser una buena idea a dispersar un poco el juego. Así que tal vez tú y yo intentaríamos subir el peón o activar este alfil. Sin embargo, el movimiento que hizo Rotentalis fue A4. Así es, la idea es que una de dos, o las piezas se quedan aquí
y podemos ejercer presión en el flanco dama, o que si las piezas negras se van al flanco dama, podemos esta vez ejercer más presión en el flanco rey. Es decir, estamos creando otra amenaza de la cual se tiene que ocupar sí o sí. Dama de 7, y ahora sí, la jugada del millón. ¿Qué harías tú en esos momentos? Bueno, recientemente vimos en videos anteriores, por ejemplo, Karpov con la española y Kasparov contra la defensa Grunfeld, como es que la dama es una pieza súper flexible y muchas veces tenemos la ventaja de regresar y posicionarnos para respaldar a otras. Y el movimiento que sugiere justamente el libro, es decir, que hizo Rotentalis, es dama de 1. Y le pone doble signo de admiración. Ante esto, el jugador de negras hace torre C8. Rotentalis hace esta vez A4, A5. Y la torre regresa a su lugar. Ahora, nuevamente, estamos en una situación interesante porque ahora, como te das cuenta, las negras empezaron a caer en el juego. Regresaron, pero sabiendo que la dama puede regresar, regresan a torre. De este modo, Rotentalis se dirige cada vez más hacia el flanco de dama y hace dama A1. Sí, pareciera que es el peor lugar para colocar una dama, ¿cierto? Epil hace dama E7, perdón. Y esto es increíble porque, lo veas como lo veas, el juego está parejo. La pregunta es, ¿qué harías tú? Bueno, pues te vas a sorprender. Exactamente. Harías todo menos poner la dama en H3, en A3, perdón. Ese es justamente lo que vamos a ver. Rotentalis hace dama A3. Y esto nos hace preguntarnos, ¿está loco? Porque si pone la dama en A3, cualquiera tomaría con dama y tras el cambio tendríamos 2 peones doblados. Eso es malísimo. De hecho, muchas veces algunos libros mencionan que tenemos peón y medio. Porque estando desconectados son presas fáciles. No pueden apoyarse para coronar. Y al mismo tiempo están en la columna A. O sea, por Dios, tiene todo lo malo del mundo. Pero si nos ponemos a pensar un rato, ¿esos peones son débiles? Digo, un peón débil es aquel que estás amenazando constantemente o que puede ser presa fácil. Esos peones no son presa fácil ni del alfil blanco ni de las torres. Por lo tanto, tan débiles no lo son. La jugada que hace el jugador de piezas negras es torre de 8. Inmediatamente tenemos que darnos cuenta de que la columna B le pertenece totalmente a las blancas. Así es, si hay un peón débil en el juego o que puede estar expuesto es precisamente B7. No son los peones de la columna A, sino B7 el que corre peligro. Ante esto, el jugador de piezas negras intenta darle mayor apoyo a ese peón con las torres. Coloca una en C7. Ahora, evidentemente, lo correcto sería doblar las torres de la columna B. Por eso es que sube torre a B5. Tras esto, conociendo que la idea es doblar torres, el jugador de piezas negras hace justamente torre D7. Y el jugador de piezas blancas hace F2. Ok. La pregunta es, ¿a dónde se dirige este rey? Ya lo verás. E6. E3. G7. La torre de F a B1. Y a continuación tendremos algo muy curioso. Rey se va a F7 y la torre viene a nada más que a C5. ¿Te das cuenta? Sí, el jugador de piezas negras sospecha que algo raro hay, y se va justamente a D7. Y tras B5, es evidente que lo indicado para el jugador de piezas negras es un cambio, porque sí, liberaría presión sobre ese peón. Ahora, esta jugada es totalmente descabellada. De hecho, lo ideal sería tomar con torre.
Y es precisamente esta concepción que te digo de que las reglas están hechas tras un lado la que nos permite hacer exactamente D por C5. Espera, a ver. Ok, te creo que dos peones doblados tal vez fue buena idea para liberar una columna. Pero, ¿qué carajos? Otros dos peones doblados, estás jugando parecía una partida de unidad primaria. Pero lo cierto es que tiene su lógica. Puesto que, ahora sí, tiene un espacio habilitado para que el rey tome el centro. Recordemos que cerca de los finales, los reyes son los protagonistas. Tras esto, el jugador de piezas negras hace rey D8. Ahora, ¿qué jugada harías tú? Sí, te diste cuenta que esta partida no es como las demás, es muy extravagante, claro que sí. Pues el jugador de piezas blancas hace, todavía empeorando las cosas, A6. Bueno, si bien aquí hay una variante interesante con el cambio, al final dejaré dos peones doblados y se metería en complicaciones al momento de maniobrar, por lo que justamente en este punto el jugador de piezas negras decide que lo mejor es respaldar a este peón, como te mencioné, el peón débil, antes de ceder la columna B. Y es aquí donde una jugada maravillosa viene a continuación, que es justamente no tomar el peón, no subir al rey, no activar el alfil, amenazar y provocar a más columnas abiertas. ¿Te das cuenta de lo que pasa? No es que estés regalando la torre. No. Si peón tomara la torre, este amiguito quedaría libre para coronar y no habría nada que lo detuviera. Fascinante. Y al mismo tiempo está adentrándose en terreno enemigo. Exacto. El alfil es presa fácil. Se tiene que quitar. Y es aquí donde la torre puede maniobrar para entrar justamente donde ella quiera. Exactamente. Así que tras la retirada del alfil, la torre viene hacia F6 y el juego de piezas negras baja la torre hacia exactamente D8. Pues es aquí donde se ve el plan real del jugador de piezas blancas de Rotentalis, que era dejar este hueco para que el rey pudiera incorporarse. Y tomando en cuenta que este alfil está apuntando a este peón, pues será muy fácil dirigir dos cargas contra una. Exacto, estos dos le ganan a este. Por otro lado, tú me dirás, si este peón finalmente toma a ese señor, ¿podemos recuperar una torre? Claro que sí, pero justamente la torre tiene otro papel. Exacto. Había dicho que el rey con alfil iban a comer este peón. Sin embargo, estos dos están protegiéndolo hasta que movimiento torre de 6 hace acto de aparición. Es imposible seguir cuidando ese peón central y cayendo este peón, cae también este. Es así como finalmente negras decidieron rendirse. ¿Te das cuenta? ¿Qué partida tan loca, tan extravagante y tan poco, no lo sé, común? Puesto que todo el tiempo nos han enseñado que los peones doblados son malos. La verdad es que ya habíamos hablado de esto. Ya había mencionado en el ejemplo cuando mencionamos a Chereshevsky, planificación al final, en un ejemplo de Fischer, con una defensa india de rey, que el alfil bueno no siempre es aquel que tiene campo y movilidad, sino al que la posición requiera. Si la posición requiere que un alfil defienda, tiene que defender. Me encanta porque este ejemplo lo saqué justamente de este libro, Los 7 pecados capitales del ajedrez. Y es justamente la primera sección donde nos explica todo esto y nos plantea la existencia de modelos en la cual, o esquemas, nosotros aprendemos debido a que tenemos una gran colección de partidas, pero que si todas las partidas que tenemos están enfocadas en un solo tipo de juego, vamos a jugar de esa forma. Sin embargo, nuestro pensamiento puede ser más flexible si conocemos otro tipo de partidas, puesto que podemos adecuarnos a jugar como la posición lo requiera, independientemente, sin consideraciones sobre si es un alfil bueno, alfil malo, peón bueno, peón malo. Actualmente hay caballos en las bordes
hay peones doblados. Si nos quitamos la idea de que el ajedrez es rígido, podremos aprovechar mucho más las posiciones que tengamos enfrente. Bueno, vamos a leer lo que dice. Dice, la partida anterior de Rosentalis, por ejemplo, asumiendo que haya producido en usted algún tipo de impresión, su cerebro la conectará de algún modo a los modelos de ajedrez que tiene disponibles. Dice, si sus modelos existentes son rígidos, o sea, que piensas que los alfiles buenos son en posiciones abiertas, los caballos buenos, perdón, que los alfiles son buenos en posiciones abiertas, que los caballos son buenos en las cerradas, o conceptos erróneos, como que dos torres siempre son superiores a una dama, o arraigados en el que el juego de ajedrez desde hace 50 años y nunca enrocado, o inestables. ¿Qué es exactamente la profilaxis? Entonces, nuevos modelos pueden verse vetados por los viejos o distorsionados por el sistema de modelos existentes. Esto no significa que los perros viejos no puedan aprender sus trucos nuevos, sino que tenemos que ser realistas en cuanto a nuestras posibilidades de progreso de ajedrez, claro. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que muchas veces las reglas son buenas, pero dependiendo en dónde estemos parados, podemos hacerlas a un lado o tal vez no. Aquí está la partida por si te interesa. Se jugó en 1993, 94, Rosentalis y Jaipur, en la Bundesliga. Es un libro bastante interesante porque si bien está dirigido generalmente para jugadores avanzados o de torneo, pues mucho de lo que explica es accesible para cualquier jugador. Bueno, es curioso porque justamente él plantea lo mismo. Aquí en la sección donde dice, si aquí se fija usted solo en los peones de A, los blancos, no comprenderá el valor de esto. Debe considerar los peones de A como parte integrante de la posición de las blancas. Solo pueden comprenderse los méritos de la estructura de peones en conexión con las piezas. Los peones de A no son nada débiles, porque las negras no tienen forma alguna de demostrar que no lo son. Las negras pueden señalarlos y decir, fíjate, peones débiles, doblados, aislados. Pero eso sería como señalar el lunar del rostro de Cindy Crawford y decir, mira, un punto negro notorio saliente. Como en la mayoría de los rostros, se perdería mucho si se separan las partes del conjunto. Así es. Así que justamente esta parte que nos menciona Jonathan Rowson, autor de los 7 pecados capitales del ajedrez, hace énfasis en eso, en que podemos entender el juego como un todo. Y que si bien hay muchas reglas o hay mucho material que nos habla de puntos específicos, pues tenemos que integrarlos justamente a ese todo. Así que la próxima vez que tengas peones doblados, o caballos en los bordes, o alfiles encerrados, puede que no sea tan malo.